Amén, gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia. ¿Cómo están todos? En victoria, ¿verdad? Gloria a Jesús. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, amada iglesia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 7 al 12. Gloria a Jesús. Pues hoy vamos a hablar, iglesia, acerca de ese precioso evento, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo recuerda año tras año, ¿verdad? La maravillosa venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es la Navidad. ¿Y qué es la Navidad para nosotros, amada iglesia? ¿Qué es la Navidad para nosotros? El mundo pues celebra su propia Navidad, ¿verdad?, según su conocimiento de ellos. Pero nosotros, la iglesia del Señor, ¿qué es la Navidad para nosotros? La Navidad para nosotros, iglesia, es recordar ese regalo maravilloso que Dios le dio a la humanidad hace 2024 años atrás. Para nosotros esa es la Navidad. Recordar ese precioso momento en el cual Dios regaló a su Hijo único al mundo entero para ser salvos por Él. Y en base a este festejo que cada uno de nosotros de alguna manera festejamos cada año, ¿cuál es nuestro compromiso, amada iglesia? ¿Cuál es nuestro compromiso con respecto al regalo que ya fue obsequiado por medio de nuestro Padre Celestial? Ese Hijo precioso, ¿verdad?, que fue anunciado, ¿verdad?, para venir a este mundo y redimir al hombre de su pecado. ¿Cuál es nuestro compromiso con ese Dios, con ese Creador? ¿Lo hemos recibido? ¿Lo hemos aceptado? ¿Estamos viviendo una vida de agradecimiento delante de nuestro Dios, una vida de respeto, agradeciéndole, ¿verdad?, sus grandes bondades y misericordias? ¿Cuál es nuestra actitud, amada iglesia, con respecto a ese compromiso que tú y yo tenemos delante de nuestro Dios? Agradecerle por sus bondades y sus misericordias. Pues precisamente vamos a hablar hoy acerca de eso, ¿verdad? Y le hemos puesto a nuestro tema, pocos son los que esperaron en el tiempo en que Jesús vino a esta tierra. Pocos son los que lo esperaron, sin duda. Y la pregunta es para nosotros el día de hoy, ¿cuántos lo esperarán? ¿Cuántos lo estarán esperando? Y aún aquellos que todavía no lo conocen, ¿cuántos lo aceptarán? Ese regalo maravilloso que ya Dios otorgó a la humanidad. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso, amada iglesia, vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos 7 al 12. ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, ahí en Lucas 2, 7 en adelante, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Jesús. Vamos a orar, iglesia. Pidámosle al Señor que el Señor bendiga nuestras vidas con esta palabra. Dios santo, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu linda palabra, Señor, la cual hemos leído, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y administre nuestros corazones, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor,
Padre, te pedimos que te pases en medio nuestro, Señor, y que hagas la obra maravillosa en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Amén, amén. Gloria a Jesús. Muy poco lo esperaron, sin duda, amada iglesia, en el tiempo en que Jesús vino a esta tierra. ¿Y cuánto lo esperarán cuando el Señor venga de nuevo? Aunque este tema, amada iglesia, o este título se oye un poquito fatalítico, por así decirlo, en este tiempo de gozo y de alegría en el cual pues nosotros esperaríamos que nos predicaran, ¿verdad? De ese gozo, de esa alegría que concierne a este momento, ¿verdad?, de la Navidad. Pero ciertamente, iglesia, es para ponernos a reflexionar sobre nuestro estado, ¿verdad? Sobre nuestro estado en la cual tú y yo vivimos delante de nuestro Dios, con respecto a nuestra actitud, con respecto a nuestra condición, ¿verdad?, delante de nuestro Dios. En esa espera de ese Redentor, el cual ha de venir nuevamente a esta tierra. ¿Cuántos saben que Dios va a venir nuevamente a esta tierra? Sinceramente dice la palabra de Dios que Dios va a venir nuevamente. Ya no como un niño inocente, ¿verdad?, que lo pusieron en un pesebre con el propósito de redimir al hombre de sus pecados. Ya no va a venir de esa manera, sino va a venir en una manera en que Él ha de juzgar todas las obras del ser humano. Iglesia, en su primera venida en un pesebre, pues para muchos fue de gran gozo y de alegría. Para algunos fue de gran gozo y de alegría, pero para otros, ¿verdad?, pues ni siquiera se dieron cuenta en el tiempo de Jesús. Y para el día de hoy, nuestras vidas, ¿cuál es nuestra actitud delante de nuestro Dios? Muchos se gozaron y se regocijaron cuando Dios mismo vino a esta tierra. Y nosotros en el día de hoy, de la misma manera, tiene que haber ese gozo, ¿verdad?, esa alegría, ese contentamiento, sabiendo que algún día ha de venir el que ha prometido venir a salvar a su iglesia, ¿verdad?, a llevarse a su iglesia ante su presencia. En este tiempo de Navidad, iglesia, pues se está tergiversando el significado de lo que es la verdadera Navidad. Y todos nosotros sin duda somos testigos. El mundo, ¿verdad?, el ambiente secular está como corrompiendo, ¿verdad?, o tratando de desaparecer este lindo mensaje y este lindo propósito de lo que es la Navidad. Hoy en el mundo, pues, se festeja de una manera diferente lo que es la Navidad, ¿verdad? En el mundo, pues, se practican muchas compras, por así decirlo, muchos regalos, muchas fiestas, ¿verdad? Vemos muchas parrandas, muchas borracheras. Y el mundo, pues, así celebra este día o este tiempo en el cual celebramos la Navidad. El mundo tiene su forma de celebrar la Navidad. Y está bien, porque ellos actúan según su propio pensar. Pero para nosotros, la iglesia del Señor, hermanos, ¿cómo estamos celebrando nuestra Navidad? ¿Cómo estamos celebrando ese maravilloso momento en el cual Dios redimió al mundo de sus pecados? ¿Cómo lo estamos celebrando? ¿Lo estaremos celebrando de igual manera que lo celebra el mundo? Corriendo a todos lados, ¿verdad?, con ese estrés que se maneja hoy día, buscando las cosas, ¿verdad?,
y aquello que necesitamos para poder festejar. Yo pienso que esa no es la verdadera Navidad, la cual Dios quiere que tú y yo celebremos. Dios quiere que en nuestro corazón y en nuestras vidas haya esa paz, haya ese gozo, esa alegría, ¿verdad? Ese contentamiento. Recordando, ¿verdad?, el momento en que Dios vino a este mundo, trayendo paz precisamente a los corazones del ser humano. Nosotros los hijos de Dios, la iglesia del Señor, celebremos la Navidad. Pero cuidémonos, amados hermanos, de meternos en mucho estrés, ¿verdad? En mucho corre y corre, en endeudarnos, ¿verdad? Por este momento en el cual el mundo muchas veces quiere atraparnos en sus deudas y en sus comercios. Cuidémonos, amados hermanos. Celebremos la Navidad como Dios quiere que la celebremos, recordando ese regalo maravilloso que Dios otorgó al mundo entero para que todos pudieran ser salvos. La pregunta acerca de qué es la Navidad, pues precisamente la Navidad es recordar ese precioso regalo, ¿verdad?, que se nos dio hace 2024 años atrás, el cual a todos nos trajo salvación y vida. Salvación y vida. Esa es la Navidad. Eso es lo que tenemos que entender como Navidad. Recordar el maravilloso regalo que Dios trajo al mundo. Ahora, Navidad es esa profecía que se profetizó desde el Antiguo Testamento, iglesia. En la ley de Moisés y en la ley de los profetas y en la ley de los salmos. La Navidad, sin duda, es algo que ya se había profetizado en el tiempo antiguo. Jesús les dijo a los caminantes de Maús, ahí en Lucas 24:44, escucha lo que Jesús les dijo a esos caminantes de Maús. Dice Lucas 24:44, Jesús les dijo, está hablando Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando acerca de esa linda profecía que ya se hablaba en el Antiguo Testamento, que vendría un Salvador, vendría un Redentor, y se manifestaría de esa manera, naciendo de una mujer. En el libro de Lucas, iglesia, y en los otros evangelios, ciertamente nos narran ese cumplimiento del Mesías prometido. En los evangelios, la palabra de Dios. Lucas lo relata de esta manera, como ya hemos leído. Dice Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Según lo que Lucas, iglesia, nos relata en estos versículos, de la promesa cumplida, vamos a ver rápidamente dos puntos importantes de este lindo acontecimiento, el cual nos relata Lucas en estos pasajes. El primer punto muy importante que nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta es de que es en forma de pregunta.
¿Por qué la profecía fue anunciada a unos y a otros no? ¿Por qué Dios se dignó revelarle esa profecía maravillosa que venía al mundo a unos y a otros no? Vamos a hablar de ello. Y el segundo punto es, ¿qué significa para nosotros? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué significará para nosotros, verdad? Ese panorama acerca de ese niño acostado en un pesebre. Pero antes de ver estos dos puntos rápidamente vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy, iglesia, vamos al contexto, ¿verdad? Vamos al contexto de estos versículos que hemos leído, para que nosotros podamos ver cómo nos trae la narrativa a este momento. En el contexto de estos pasajes, iglesia, vamos a ver que Dios usa al que tuviera que usar para cumplir sus propósitos, sin duda. Dios en su soberanía, ¿verdad? Y en su misericordia, usa al que tuviera que usar para cumplir sus propósitos, ¿no es cierto? En el capítulo 1 de Lucas empieza su evangelio con el relato de Juan el Bautista, el cual vendría precisamente a prepararle el camino del Señor. Juan el Bautista, que fue primo de Jesucristo, lo cual también a su madre Elizabeth se le anunció, ¿verdad?, ese gran milagro que venía de parte de Dios. Juan el Bautista. Y eso lo vemos ahí en el capítulo 1. ¿Y qué nos enseña mayormente este evento de Juan el Bautista? Pues precisamente, iglesia, nos enseña que así como Dios preparó a Juan el Bautista para mandarlo adelante a preparar el camino del Mesías, también nos enseña a nosotros, iglesia, podemos aprender que cada uno de nosotros somos puestos, ¿verdad?, para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente por su iglesia, por su pueblo. Nosotros también somos puestos, al igual que Juan, a anunciar su venida. La venida de Jesucristo nuevamente por su iglesia primeramente y segundo por su pueblo escogido que es Israel. Somos escogidos también nosotros para dar las buenas nuevas. Eso es lo que nos enseña el capítulo 1 en la historia de Juan el Bautista. Ahora, en el capítulo 2, del 1 al 6, Lucas nos habla de lo que Dios usó para llegar al momento del nacimiento de Jesús. Son los versículos que hemos leído. Y según lo que hemos leído en estos pasajes bíblicos, donde nos muestra la llegada de ese Dios a través de ese niño que nació, la pregunta es, ¿a quién Dios usó para llevar a cabo sus propósitos? ¿A quién Dios usó? Vamos a leer el contexto que se encuentra en Lucas 2 del 1 al 5. Leamos ese contexto para poder entender, iglesia, cuáles son los propósitos de Dios. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, la pregunta es, ¿a quién Dios usó para llevar a cabo sus propósitos? Y aquí podemos ver, iglesia, que Dios usó a un gobernante impío,
un gobernante impío, para poder llevar a cabo su voluntad, la voluntad de la cual hablaba el Antiguo Testamento, que había de venir un Mesías, un Redentor, un Salvador. Y Dios preparó todo. Y Dios tuvo que usar al que tenía que usar para que sus propósitos se llevaran a cabo. Y usó un gobernador impío. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Pues esto, iglesia, nos enseña que Dios no solo usa a sus hijos para sus propósitos, no solamente usa a la iglesia para cumplir sus propósitos sobre esta tierra. También Dios en su soberanía puede usar también a los impíos. Dios puede usar a los impíos. Y posible aún más al mismo diablo lo puede usar. Dios es soberano. Y Dios puede usar al que Él quiere para sus propósitos. Ahora, ahí en Lucas capítulo 2:1, dice la palabra, lo que hemos leído, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Nuevamente, aquí podemos ver que Dios usó a Augusto César, iglesia, para promulgar ese edicto. Dice aquí que siendo en ese tiempo Cirenio gobernador de Siria, podemos ver que Dios usó un impío para realizar esos propósitos que él tenía, para poder llevar a cabo su plan de redención. Dios usa a los impíos. Ahora, si Dios a veces usa a los impíos para su voluntad, ¿cuánto más a nosotros, los hijos de Dios? ¿Cuánto más a la iglesia del Señor Dios quiere usarla para su voluntad? Dios quiere usar la iglesia para su voluntad, amados hermanos. Porque si Dios usa a un impío, cuanto más a su iglesia. Y es ahí donde tú y yo necesitamos meditar en la palabra de Dios. De querer estar dispuestos a ser instrumentos en sus manos para que el Señor nos use, ¿verdad?, en sus propósitos divinos. A veces, iglesia, perdemos la vista de cuán importante es para Dios nuestro destino, nuestro propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero este pasaje sin duda nos enseña la magnitud, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Dios nos quiere usar de la misma manera que Dios puede usar a cualquier persona. Así como Dios usa a cualquiera, también nos quiere usar a nosotros para sus propósitos, para toda buena obra. Sigue diciendo ahí en el versículo 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Para Dios, amada iglesia, es muy importante que José y María se movieran. Estaba profetizado que el Salvador nacería en Belén y ellos estaban en Judea. Era necesario que Dios de alguna manera usara algo para que ellos se movieran de ese lugar a otro lugar. Cuando María estaba embarazada, no estaba en Belén de Judea, en Belén. Dice el versículo 3 que se encontraban en Galilea, en otra región. Y los que han estado separados de un hijo, amados hermanos, saben lo mucho que significa mover a una mujer embarazada, ¿no es cierto? Es difícil cuando tiene una mujer embarazada, tiene que viajar de un lado a otro, estando ya a punto de su alumbramiento, ¿no es cierto? Es difícil. Por eso muchos padres prefieren quedarse allí en la ciudad donde viven, ¿verdad?
en lo más cerca posible que pueda haber para poder llevar a cabo ese alumbramiento. Y muy pocos de nosotros, sin duda, no quisiéramos viajar en esas condiciones. La mayoría optaríamos por quedarnos donde sea el lugar más cerca, para que nuestra esposa, aquella dama que va a dar a luz, pues se le sea más fácil poder llegar a ese lugar. Pero en el caso de María y José, pues no fue así. No fue así. Ellos estaban en Galilea y por consiguiente la profecía decía que desde Belén tendría que surgir el Salvador del mundo. Tenía que haber algo que los pudiera llevar allá. Dice el 4, y subió José, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Con esto, iglesia, entendemos que si no se movía José y María, si Jesús hubiera nacido en Galilea, pues prácticamente no se hubiera cumplido la profecía. Si ellos hubieran quedado en Galilea. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios. Que Dios usó, ¿verdad?, una persona, pues, que no temía a Dios, que no servía a Dios, que era un impío. Lo usó, ¿verdad?, para poder llevar a cabo ese propósito, que esa profecía se cumpliera. Dios, de alguna manera, usó a ese emperador, ¿verdad?, a ese gobernante que había en ese momento. Muchas veces en nuestra vida pasa algo muy parecido, ¿verdad? En muchas circunstancias que a nosotros nos pudiera pasar. En ocasiones también Dios puede usar gobernantes. Dios puede usar al gobernante, ¿verdad?, al gobierno mismo, ¿verdad?, para empujarnos a movernos a algún lugar o a una situación donde Dios quiere que estemos, donde Dios quiere cumplir sus propósitos en ese lugar. Muchas veces Dios obra de esa manera. Dios usa también gente impía para cumplir sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Aunque muchas veces no nos damos cuenta que pasa así, pero pasa así muchas veces en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. De la misma manera que pasó en la vida de José y María. Ellos tenían que llegar a Belén y usó a ese gobernador para firmar ese edicto, para dar esa orden de que todos tenían que llegar a su pueblo natal, por así decirlo, para ser empadronados, para ser contados. Ese es el edicto que se promulgó. Y José y María sí o sí tenían que viajar a su pueblo natal, que era Belén. Y hacia allá se movieron, ¿verdad?, con el propósito divino. Iglesia, si Dios puede usar a un impío, cuanto más Dios no nos puede usar a nosotros, ¿no es cierto? Estemos preparados para el momento en que el Señor quiera usarnos. Quiera usarnos. Dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Es muy importante el significado de cada uno de los nombres de las ciudades que encontramos aquí, amada iglesia. Aquí nos habla acerca de Galilea. Galilea, según el diccionario, significa algo así como un círculo o una región. Una región. Lo cual esa parte de Galilea pues no nos dice nada en esta profecía.
No hay ningún significado, ¿verdad? Simplemente que estuvieron en Galilea y Dios los movió hacia Belén, Belén de Judea. Sin embargo, iglesia, Belén sí tiene significado para nosotros, significado para la misma profecía. Belén sí tiene un lindo y precioso significado para la profecía que Dios llevó a cabo. El diccionario dice que Belén significa casa de pan. Casa de pan. Eso es lo que significa Belén. Ese pueblo donde María y José tenían que llegar para poder empadronarse, para poder llevar a cabo el mandato que el gobierno había declarado. Allí en Belén de Judea. Y esto para nosotros sí tiene un grande significado, iglesia. Debería tener significado para la vida de nosotros. Porque sabemos que Jesús es el pan de vida, ¿no es cierto? Jesús es el pan de vida. Y Belén significa casa de pan. Tiene que haber un significado para nosotros. Allí en el libro de Juan, capítulo 6, 51, Jesús mismo habló y dijo: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan de vida, iglesia. Y si Belén, el significado de Belén es casa de pan, qué lindo en la profecía que desde ese lugar salió no solamente el pan que se comía en ese lugar, sino que de ahí mismo salió el Salvador, el verdadero pan que da vida al mundo entero, que sacia el hambre de aquellos que la tienen y buscan saciar su hambre en Jesús. Iglesia, Jesús es el pan que todos necesitamos. Todos necesitamos ese pan de vida, día a día. Esto le daba significado espiritual a ese lugar. El nacimiento de Dios en la tierra. Belén de Judea fue un lugar bendecido, por así decirlo, porque de ahí salió el Salvador del mundo. Belén es la casa del pan, y de ahí de Belén surgió el que saciaría a todo el mundo, el hambre a todo ser humano, desde Belén de Judea. Belén se convierte en la casa del pan eterno y fue un lugar donde el Señor llevó a cabo el propósito de esa profecía que se tenía que cumplir, la cual ya había anunciado desde el Antiguo Testamento. Era un lugar especial, Belén de Judea. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra curiosidad que encontramos en este pasaje bíblico era que Belén era pequeña para estar entre las familias de Judá. Algo insignificante, algo que no se le desearía a nadie poder posiblemente visitar ese lugar. Ese era Belén, un pueblecito cualquiera, un pueblecito insignificante, pequeña para estar entre las familias de Judá. Dice: de ti saldrá el que será Señor de Israel. De ti saldrá el Salvador del mundo, el pan del cielo, el cual el mundo necesita para saciar su hambre. Ahora, iglesia, lo interesante de esto es que
nuestras vidas deben ser como Belén, sin duda. Nuestras vidas de nosotros tienen que ser como ese pueblecito insignificante llamado Belén, para que Dios pueda usarlo para sus propósitos divinos. Nuestras vidas deben ser como Belén, un hogar para Jesús, un hogar donde Jesús llegue y pueda estar en ese lugar. Belén puede representar nuestras vidas que en algún momento fueron insignificantes por causa del pecado, por causa de la vida que tú y yo llevábamos. Unas vidas insignificantes que nadie se interesaba por uno mismo. Eso era Belén. Y eso tipifica nuestras vidas, ¿verdad? Igual que ese lugar. Así como Belén recibió a Jesús, el pan de vida, Dios anhela y desea que tú y yo le recibamos también en nuestras vidas, en nuestros corazones, como el pan de vida, el pan que sacia toda hambre. Iglesia, si hubiera alguno que no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela. Porque Dios, sinceramente, es el que sacia toda el hambre y toda la sed que el hombre pudiera tener. Esa hambre espiritual, esa sed que muchas veces nosotros tenemos cuando nos encontramos alejados de Dios, alejados de Él. Necesitamos ese pan de vida. Sigue diciendo el capítulo 6, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto nos habla que la obediencia de José lo puso en el lugar correcto en la profecía, ¿no es cierto? La obediencia de José y María lo pusieron en el lugar correcto, donde Dios pudiera manifestar su poder y su gloria en el cumplimiento de sus propósitos. Ellos estaban ahí. Y es ahí donde se cumplieron los días de su alumbramiento. Y de la misma manera como José y María fueron obedientes, amada iglesia, de la misma manera Dios espera de nosotros nuestra obediencia. Nuestra obediencia, ¿para qué, iglesia? Para ponernos en el lugar correcto. En el lugar correcto donde Dios anhela y desea cumplir sus propósitos, ¿verdad? Cumplir sus propósitos en esta tierra, con tu vida y con mi vida. Eso es lo que aprendemos de la obediencia de José y María. Ellos obedecieron y por su obediencia se pusieron en el lugar correcto donde la profecía se cumplió tal y como fue profetizado. Iglesia, Dios espera tu obediencia, Dios espera mi obediencia, porque Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. A pesar de esos propósitos divinos, los cuales se llevaron a cabo en la vida de José y María, nos suelen pasar también a nosotros, iglesia. También nos pasan a nosotros. Pero para ello tiene que haber no nos va a gustar. No vamos a estar a gusto, ¿verdad? Cuando nos llegara a pasar lo que le pasó a José y María. Dice Lucas capítulo 2, 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, iglesia, el pesebre para nosotros significa una cuna, ¿no es cierto? Nosotros el día de hoy, ahí donde colocamos el recién nacido que hemos tenido, pues mayormente lo ponemos en una cunita, ¿no es cierto?
en un lugar especial, preparado para esa vida que ha venido a este mundo. Una cunita. Y eso significó el pesebre en esos tiempos. El pesebre en aquellos tiempos, pues fue algo insignificante, algo incomprensible, algo que nadie se le ocurriría usar para la llegada de su hijo en aquellos tiempos. Y eso nos muestra a nosotros la humildad que el Dios Todopoderoso manifestó al mundo entero. ¿Cómo llegó a esta tierra? ¿Cómo llegó a esta tierra? José y María, como no se pudieron acomodar en un hotel, ¿verdad? Hablando en nuestro vocabulario, no se pudieron acomodar en un hotel de aquellos tiempos. Lo único que encontraron pues fue un establo de animales. Un establo de animales. Imagínense los inconvenientes que ellos encontraron en esos lugares. Fue algo, sin duda, para ti y a mí, pues, desesperarnos y salir corriendo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que encontró José y María en ese lugar. Si nosotros, iglesia, nos pasara lo mismo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos a esos propósitos divinos? Como lo que les pasó a José y María. Ellos, sin duda, vemos que se mantuvieron humildes y siguieron, ¿verdad?, con ese buen corazón de ser usados por el Dios del cielo. María y José se dieron a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios los usó con sus propósitos divinos. Y es ahí donde nació, ¿verdad?, el Salvador del mundo, en un pesebre. En un pesebre, que significa lo más humilde, lo más sencillo, lo más empobrecido que tú te pudieras imaginar sobre esta tierra. Un pesebre, un lugar donde comían los animales. Eso nos muestra hasta dónde el Dios del cielo todopoderoso se humilló. Dice la palabra de Dios que Dios se humilló hasta lo sumo, hasta lo imaginable. Y aquí lo podemos ver. Iglesia, démosle nuestro corazón al Señor. Rindamos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él se dio por nosotros. Y Él espera que tú y yo cada día nos demos a Él. Nos rindamos a Él, iglesia. Vamos a ver rápidamente el segundo punto, el cual es ¿por qué la profecía fue anunciada a unos y a otros no? ¿Por qué esta profecía fue anunciada solamente a unos y a otros no? Sigue diciendo ahí en el versículo 8 del capítulo 2 de Lucas, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Estos versículos, iglesia, contestan dos preguntas. La primera es: ¿por qué Dios les reveló el cumplimiento de la profecía a unos insignificantes pastores? Y también contesta otra pregunta, la cual sigue populando en el mundo secular. ¿Cuándo fue la fecha en que Cristo nació? Es una pregunta la cual popula en el medio secular. Y en base a ello, pues se ha
ha surgido unas ciertas controversias. Iglesia, con respecto a la revelación de la profecía, de por qué Dios le reveló a unos y a otros no, ¿para quién era esta profecía? ¿Para quién el Antiguo Testamento habló de que se iba a cumplir esta profecía que era anunciada desde el Antiguo Testamento? ¿Para quién era esta profecía? Pues la profecía era para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Para el pueblo escogido de Dios. Ellos esperaban el Redentor. Ellos esperaban ese Mesías prometido. Ahora bien, ¿quién debería de esperar esta profecía? ¿Quién debería de estar esperando esa profecía? Pues deberían de estarlo esperando el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Todo el pueblo de Israel tendría que estar esperando esta profecía. Porque entre ellos había muchos escribas, había muchos teólogos eruditos que conocían y sabían acerca de las profecías que se anunciaban en el Antiguo Testamento. Israel debería de estar esperando el Salvador. Ahora, ¿a quién se les debía anunciar esta profecía? ¿A quién Dios debería de haberle anunciado esta profecía? Pues precisamente al pueblo de Israel, ¿no es cierto? A su pueblo escogido. Ahora bien, ¿a quién se les anunció el cumplimiento de esta profecía según los versículos que tú y yo hemos leído? Del libro de Lucas capítulo 2, del 1 en adelante. ¿A quién se les anunció el cumplimiento de esa profecía? Según Lucas, se les anunció a esos pastores que estaban pasteando sus rebaños. Se les anunció a esos pastores, iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué se les anunció a unos insignificantes pastores una profecía que dividiría el antes y el después de la humanidad? ¿Por qué a ellos se les anunció esta grande noticia de esta profecía que se debería de cumplir? Iglesia, la respuesta es de que ellos estaban sin duda libres de todo resentimiento, de toda amargura, de todo odio, de todo aquello que contamina el corazón del hombre. Los pastores estaban libres de todo ello. El pueblo de Israel estaba muy contaminado. ¿Se acuerdan lo que vimos en el libro de Malaquías? Antes de los 400 años de silencio, ¿cómo se encontraba ese pueblo de Israel delante de su Dios? Se encontraba muy alejado de su Dios. Y cuando vino el cumplimiento de esta profecía maravillosa, Israel de la misma manera estaba alejado de Dios. Estaba alejado de Dios. No había sanado de lo que traían arrastrando antes de los 400 años de silencio. Por eso Dios escogió esos humildes pastores que pastoreaban sus ovejas para anunciarles las buenas nuevas de salvación, el cumplimiento de esa linda profecía que se esperaba, la salvación del ser humano. Por eso, iglesia, muy pocos en ese tiempo lo estaban esperando. Por no decir casi nadie. Nadie lo estaba esperando en el momento que esa profecía estaba por cumplirse. Nadie lo estaba esperando. Por eso Dios escogió esos pastores humildes y sencillos que pastoreaban sus rebaños. A ellos se les dio esa noticia
de salvación, esas buenas nuevas de salvación. Y pocos fueron los que se regocijaron, sin duda. Muy pocos fueron los que se regocijaron. Ahora la pregunta para nosotros, la iglesia del Señor: cuando Jesús venga por segunda vez, iglesia, ¿cuántos lo estaremos esperando? ¿Cuántos estaremos esperando lo que tú y yo sabemos que ha de cumplirse? ¿Cómo estará nuestro corazón delante de nuestro Dios? ¿Estará listo para la venida de Dios, el que ha prometido venir por segunda vez? ¿Nuestro corazón estará listo? ¿Estaremos listos para su venida? Iglesia, meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en nuestros caminos. Porque de la misma manera que en el tiempo de Jesús, muy pocos se perdieron de ese gran privilegio de ser testigos de ese cumplimiento de esa profecía. Muchos se lo perdieron. Y en el día de hoy en el cual tú y yo estamos viviendo, pues no es la excepción. Muchos sin duda no van a poder alcanzar a ver ese gran acontecimiento que ha de acontecer muy pronto, iglesia. La venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, primeramente, y segundo, por su pueblo de Israel. Iglesia, sanemos nuestro corazón, rindamos nuestra vida a Él, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y Él espera que cada uno de nosotros estemos listos y preparados cuando Él venga nuevamente a esta tierra. El que ha de venir vendrá, y no tardará, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 12, ya para terminar, dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. El versículo 12. Aquí el evangelista Lucas estaba enfatizando su humanidad, sin duda. Su humanidad. Él destaca que vino como un ser humano, ¿verdad? Y por eso entendemos que Dios mismo puede compadecerse de todas nuestras debilidades, de todo lo que tú y yo padezcamos y padezcamos. Dios se compadece de nuestras debilidades, porque Él vino también como un ser humano. Dice el libro de los Hebreos 4:15, hablando acerca de la humanidad de Dios, al nacer como un niño, como todos nosotros hemos nacido. Dice Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí podemos entender, iglesia, que Dios entiende nuestra condición como seres humanos que somos, porque Él mismo vivió lo que tú y yo vivimos el día de hoy. Dios sabe todo acerca de la humanidad del hombre, del ser humano. Nos conoce a cada uno de nosotros. Te conoce a ti y me conoce a mí. Y por esa razón Dios nos comprende. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y en base a nuestra necesidad, Dios en su misericordia se compadece de nosotros. Y está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos en cualquier cosa que tú y yo estemos pasando. Dios está dispuesto, iglesia. Por eso, ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer tú y yo
cuando entendemos que Dios mismo vino a este mundo como un ser humano y que padeció lo que tú y yo padecemos cada día. ¿Qué debemos de hacer? Sin duda, lo que tú y yo debemos de hacer es rendirnos a Él. Rendirnos a Él y entregarle nuestras vidas, ¿no es cierto? Entregarle todo nuestro ser, todo aquello en lo cual tú y yo estemos pasando. Todo aquello que tú y yo estemos pasando y nos está robando, ¿verdad?, la esencia de lo que es la vida cristiana. Necesitamos rendir nuestra vida a Él y necesitamos entregar todo nuestro corazón, nuestra vida entera a Él. Solamente así Dios puede obrar en tu necesidad y en mi necesidad. Cuando tú y yo nos rendimos a Él y le entregamos nuestras vidas a Él. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué significa eso para nosotros el día de hoy? Pues significa lo que Pablo nos habla allí en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11. Eso es lo que significa, ¿verdad? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué dice el libro de Filipenses capítulo 2 del 6 al 11? Dice aquí la palabra del Señor, hablando Pablo a los filipenses, les dice, hablando de Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su majestad, de su reino. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, de ser humano, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, iglesia. Y ese pesebre significa la humillación en la cual Dios, por amor al ser humano, llegó por ese medio. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que significa, amada iglesia. Eso es lo que significa ese pesebre. Esa humillación extrema a la cual Dios tuvo que venir a este mundo por amor al ser humano, por amor a ti y a mí. Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Por eso Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Él es digno de que tú y yo nos rindamos ante su presencia y ofrezcamos lo mejor de ti y lo mejor de mí, que es nuestra vida propia a los pies de Cristo. Ahora, ya para concluir, así como Dios vino la primera vez, iglesia, como un niño, como algo indefenso, ¿cómo ha de venir Jesús nuevamente? ¿Cómo es que ha de venir nuevamente Jesús, el Redentor del mundo? ¿Cómo ha de venir? Por un lado para los judíos y por otro lado para la iglesia. ¿Cómo ha de venir nuevamente el Señor? Y otra pregunta que surge, ¿cuántos lo estarán esperando? ¿Cuántos lo estaremos esperando en esa su segunda venida? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos habla de dos eventos. El primer evento, iglesia,
es para su iglesia. Dios vendrá por su iglesia. Dios vendrá por su iglesia. Ese es el primer evento de su segunda venida. Y el segundo evento de su segunda venida es que Dios vendrá por su pueblo de Israel. Dios vendrá por todo aquello que le ha prometido a su pueblo de Israel. Que hasta el día de hoy dice la palabra de Dios que Dios no lo ha abandonado. Y que Dios todavía tiene planes con su pueblo de Israel. Para ellos también Dios ha de venir algún día. Ha de venir. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene dos eventos. Uno para la iglesia y otro para su pueblo de Israel. Cuando hablamos acerca de que Dios ha de venir para su iglesia, dice el libro de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice, escucha lo que dice con respecto a su segunda venida, que una parte es para su iglesia, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que la iglesia abraza el día de hoy. Esa bienaventuranza que tenemos como iglesia, que el Señor ha de venir una vez más en su segunda venida por su iglesia, en primera instancia. Dios vendrá por su iglesia. Él lo ha prometido. Por eso está preparando y ha preparado una novia para ese momento, para llevársela al cielo. Y así estar, como dice aquí, para siempre con nuestro Señor. Esa es la iglesia del Señor. Y eso somos tú y yo, amados hermanos. Eso somos tú y yo. Los que le hemos recibido, los que nos hemos rendido a Él. Y los que vivimos para sus propósitos. Esa es la iglesia del Señor. Para eso Dios vendrá por segunda vez, a llevarse a su iglesia. Y el segundo evento de su segunda venida, iglesia, será con el propósito de seguir obrando y tratando con su pueblo Israel. Con su pueblo Israel. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene ese propósito también maravilloso, seguir tratando con su pueblo de Israel. Por eso Israel le está pasando lo que le está pasando el día de hoy. Tú y yo vemos somos testigos de lo que le está pasando a ese pueblo escogido de Dios el día de hoy, que está siendo perseguido por todos lados y ya no espera el momento en que haya redención para sus vidas, haya paz, haya tranquilidad, ¿verdad? En sus muros, en su ciudad. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque todo se está acomodando, ¿verdad? Para que ellos reciban a su Mesías. Ellos todavía están esperando a su Mesías. Como no aceptaron al primer Mesías verdadero que fue nuestro Señor Jesucristo, pues ellos todavía están esperando su Mesías. Y su Mesías va a aparecer, pero va a ser el Mesías falso. El Mesías falso que ellos van a recibir. Y después cuando surja la segunda venida de Jesucristo, en su misericordia, Dios mismo se les va a revelar a su pueblo Israel, se les va a revelar a ellos, como el Mesías prometido, como el verdadero Mesías, el cual ellos crucificaron. Y Jesús mismo les mostrará sus llagas,
les mostrará lo que ellos hicieron, ¿verdad?, con su primera venida. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos vean eso, ellos se van a rendir al Dios verdadero. Van a aceptar a Jesucristo en sus vidas. Cuando vean sus llagas, cuando vean sus heridas, es ahí cuando el pueblo de Israel se convertirá al Dios verdadero. Y es ahí donde van a ser librados de su exterminio, de ese exterminio en el cual el día de hoy están padeciendo, están sufriendo por sus enemigos que lo quieren exterminar por completo. Pero por la gracia de Dios, Dios los está guardando, Dios los está protegiendo, porque es su pueblo escogido. Y esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a tratar con su pueblo de Israel también. Pero primero vendrá a levantar a su iglesia, a levantar a su iglesia. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie. La palabra de Dios dice que Dios vendrá nuevamente vendrá nuevamente, ¿verdad? Así como vino la primera vez. La pregunta para nosotros, la iglesia del Señor, es: ¿cuántos lo estamos esperando? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Así como vino para el tiempo en que la profecía se tenía que cumplir. Esa profecía que apuntaba a un Redentor, a un Salvador. Y pocos lo estaban esperando. Ahora, en su segunda venida, ¿cuánto lo estaremos esperando? Ya no va a venir como un niño indefenso, sino que va a venir, dice la palabra de Dios, como un juez para juzgar toda obra del ser humano. Iglesia, es necesario que tú y yo rindamos nuestras vidas a Dios, rindamos nuestro corazón a Él, porque Él es el que vino hace 2000 años atrás a traer salvación y redención a esta tierra, y ha de venir nuevamente en su segunda venida para traer también salvación y redención a la iglesia del Señor. La pregunta es: ¿lo estás esperando? ¿Te regocijas delante de su presencia porque muy pronto llegará tu Redentor? ¿Te gozas, te alegras delante de tu Creador? Iglesia, es necesario que en esta Navidad meditemos también en nuestra realidad. ¿Cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios? Dios anhela también que entreguemos nuestros corazones a Él. El mejor regalo que tú y yo podamos ofrecer al Dios del cielo y de la tierra y de todo lo creado es nuestro corazón, ¿no es cierto? Es tu vida. Dios anhela que tú se la entregues, porque Él desea hacer un bien en tu vida. Él desea salvarte. Él desea que un día estés en su presencia. Iglesia, vamos a entregarle nuestras vidas al Dios Todopoderoso, aquel que se humilló hasta lo sumo y vino a salvarnos. Iglesia, vamos a entregarle nuestro corazón, nuestra vida a Él. Si hubiera alguno en medio nuestro que todavía no le ha entregado su corazón, su vida al Dios eterno, al Dios de la vida, le invitamos a que le entregue su vida a Él. Entrégale tu vida al Dios del cielo.
porque Él anhela salvarte, Él anhela perdonarte, Él anhela restaurarte, Él anhela que tú vivas bien sobre esta tierra. Y cuando Él venga, Él anhela llevarte con Él a las moradas eternas. Si hubiera alguien en medio nuestro que todavía no ha entregado su vida a Dios, le aconsejamos que le entregue su vida a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Allí en lo más profundo de tu corazón, entrégale tu vida. Esto es algo entre tú y Dios nada más. Entre tú y Dios y nadie más. Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Y Él anhela que tú le entregues tu corazón. Entrégale tu vida a Él si todavía no se la has entregado. Y todos aquellos que de alguna manera ya le hemos entregado nuestra vida a Dios, iglesia, vivamos para Él. Vivamos para Él. Honrémosle en todo lo que hagamos, porque Él dio su vida por nosotros. Él se humilló hasta lo sumo, naciendo en un simple pesebre, rodeado de animales, cosa que ningún ser humano se atrevería a pasar por esa condición. Pero el Dios del cielo, el creador del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, por amor a nosotros, vino de esta manera a este mundo caído, a este mundo de tinieblas, por amor a nosotros. Iglesia, vivamos para Él. Honrémosle en este tiempo de Navidad, en este momento en que recordamos el regalo maravilloso que Dios le otorgó a la humanidad y a nosotros, su iglesia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar y presenta tu necesidad a Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra que tú has hablado a nuestras vidas, Señor Dios. A través de ese acontecimiento maravilloso, Señor, que cambió la historia, Padre Santo. La venida de tu Hijo a este mundo, Señor Dios. Ese regalo maravilloso que tú obsequiaste a la humanidad entera, Señor, para que pudiera ser salva. Salva en ti, oh Dios, en ti y en nadie más, Señor eterno. Gracias te damos, Señor, por ese regalo de salvación que nos has dado, Padre mío. Padre, permite que todo aquel que no te ha conocido, que no te ha entregado su vida, permite que aquellos que no te conocen, te conozcan, Señor, y te entreguen su vida, su corazón, Padre, para que puedan ser salvos también, Señor, y puedan ir a tu presencia en el día de tu venida, Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que ya te hemos recibido, Señor, y que nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre Celestial, ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a servirte, Padre bueno. Ayúdanos a serte fieles en todo momento, Señor, y a ser perseverantes, Señor mío, en esta salvación maravillosa la cual tú ya nos has dado. Padre, te lo pedimos. No permitas que nadie se pierda, ni nadie vuelva atrás, Señor Dios. Guárdanos, Señor, y líbranos de poder despreciar, Señor, este regalo maravilloso que tú le has obsequiado a todo ser humano. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu amor y por tu misericordia que nos has manifestado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Démosle un aplauso al Señor, amada iglesia, porque Dios es bueno. Amén, hermanos. Gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Él, recordando tanto de las grandezas que Él nos da
Y a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestro pecado, Señor, tú sigues siendo misericordioso y bondadoso. Vamos a decirle una vez más esas palabras. Cuán asombroso, Dios, es tu amor que nos mostraste en esa cruz. Y viniste a salvar a un pueblo que no merecía tu amor, no merecía tu bondad, pero sin embargo la mostraste. Y tú nos has dado el regalo más importante el día de hoy, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios. Necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, que nos guíes, Señor. Que tú tomes control de las situaciones en nuestras vidas y puedas ayudarnos a poder ver tu verdad sobre todas las cosas, tu verdad, Señor. Porque en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Digámosle estas palabras una vez más. Sí, Señor Jesús. Cuán asombroso es tu amor, Jesús. No lo puedo comprender. Que te hizo descender a esa tierra y entregar sin condición tu vida entera. Cuán asombroso es tu amor, Jesús. No lo puedo comprender. Que te hizo descender a esta tierra y entregar sin condición tu vida entera. Siendo rey del universo, como siervo caminaste, renunciando a tu gloria y majestad. Te humillaste hasta lo sumo, por amor sufriste el desprecio y esa denigrante cruz. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor, tu perdón, tu presencia en mi corazón. No hay mejor regalo que podemos tener que tener la vida eterna, que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos las puede dar. Dile gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu amor para mí, Señor. Yo sé que yo no me lo merezco, pero tú me lo das. Y Señor, te quiero responder con mi vida, Señor. Te queremos responder. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor. Gracias, Jesús, por venir a nacer, por darnos nueva vida y transformar nuestro ser. No hay mejor regalo en esta Navidad que tener tu amor, tu perdón, tu presencia en mi
a Él. Jesús. Gracias, Dios. Santo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Le invitamos a que cantemos. Vamos a decirle que en nuestra angustia, a pesar de las pruebas, el Señor es nuestra ayuda, hermanos. Él nos da la ayuda que necesitamos. Y vamos a terminar esta tarde con gozo, con alegría, porque tenemos la ayuda de Dios y no estamos desamparados. Vamos a cantarle con nuestras voces, nuestras palmas, pero con nuestro corazón. Vamos a afirmar su verdad en nuestras vidas. Vamos a decirle: En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me afirmaste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo y torre refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo, nuestro libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Te alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. gracias, Señor. Gracias que tenemos la esperanza solo en ti, Jesús. Tenemos una nueva vida. Tú nos ayudas. Gracias, Dios. Dale ese aplauso a Él. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Señor, gracias Dios. Qué lindo eres Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar aquí. Pues le invitamos a que podamos compartir nuestros momentos. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno.